Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, las 1:19 en el programa de La Voz del Faro, en la sección de entrevistas. Tenemos hoy al diputado de Caballas, a Juan Luis Aróstegui. Señor Aróstegui, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Aróstegui, llevamos de legislatura llevamos casi un año. ¿Y el gobierno del PP cómo va, el de Ceuta? Bueno, pues yo creo que hay que decir que estamos viviendo una situación bastante preocupante, ¿no? Yo no recuerdo un gobierno tan débil, tan abatido, sin ideas, incapaz de gestionar las competencias que le son propias, incapaz de liderar política y socialmente a la ciudad. Parece que es un gobierno apagado y en un año pues se puede concluir que no han hecho absolutamente nada, ¿no? Y no es una exageración. Creo que hay una apatía, una falta de empuje que yo no he visto en otras ocasiones. Y esa apatía y falta de empuje provienen desde la propia cabeza, del propio equipo que ha formado el presidente Viva, ¿o cómo ha sido esto? Bueno, nosotros no podemos hacer valoraciones que tengan que ver con la interioridad del gobierno, porque no las conocemos, ¿no? Pero hombre, qué duda cabe que el presidente del gobierno tiene una responsabilidad clara y evidente en todo lo que haga el gobierno, desde su propia confección hasta las propias directrices políticas que vaya marcando, hasta las prioridades que vaya seleccionando, ¿no? El presidente del gobierno, y en este caso mucho más, es prácticamente la persona que toma las decisiones. Por tanto, el gobierno funciona mal porque el presidente funciona mal. Yo creo que esto no cabe la menor duda, ¿no? ¿Y ese dicho popular que dice por ahí que usted tiene mucha influencia en este gobierno? Bueno, eso efectivamente es un dicho popular que yo no entiendo muy bien. Que lo dicen hasta algunos del PP, ¿eh? Ya, no, lo dicen muchos del PP, pero yo creo que uno se siente un poco como una víctima, ¿no?, de muchos intereses ajenos por completo a la política y a la verdad, ¿no? Si a alguien le interesa desacreditar a Juan Vivas dentro del PP, pues dicen que está en manos de Caballas. Si a alguien de la oposición le interesa desacreditar a Caballas, pues dicen que está de acuerdo con el PP. Y así siempre, ¿no? Pero no hay nunca una explicación y una fundamentación sobre esta teoría, ¿no? Nosotros, Caballas tiene muy claro, porque además lo puede demostrar con mucha facilidad, que es un proyecto político perfectamente definido, tiene unas ideas muy claras sobre todo lo que tiene que ver con esta ciudad, las tiene claras, las expresa con claridad y en documentos, ¿no? Ahí están en los debates plenarios, desde nuestra propuesta de presupuesto alternativo, pasando por nuestra proposición en cada uno de los apartados que se debaten, en la que hay una discrepancia muy clara con el gobierno del Partido Popular y en la que también hay puntos de acuerdo y de encuentro como con el resto de partidos políticos. Lo que nosotros sí hacemos y decimos es que, primero, no tenemos complejos y, segundo, y esto es importante, Caballas no quiere que esta ciudad fracase y que esta ciudad se hunda, no quiere. Nosotros no participamos de eso de cuanto peor mejor, no estamos en la dinámica de decir si el gobierno del Partido Popular se hunde, mejor para nosotros, aunque las víctimas y los sacrificados sean los ciudadanos. Esa no es la forma de trabajar de Caballas. Nosotros queremos que las cosas funcionen, que el ayuntamiento preste sus servicios, que en la medida de lo posible las empresas puedan generar empleo, que los problemas ciudadanos se resuelvan. Nosotros también participamos y colaboramos con eso. Y desde luego hay un gobierno del Partido Popular, porque ha ganado con mayoría absoluta, esto hay que subrayarlo, lo gana con mayoría absoluta porque los ciudadanos lo votan, y durante 4 años va a estar ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos retiramos y nos dedicamos a la tarea fácil de criticar por criticar, de decir que no a todo, de desentendernos de todo? Bueno, pues esto está bien,
para algún tipo de personas o de partidos políticos que realmente no tienen compromiso con esta ciudad ni con su gente, tienen compromiso con ellos mismos, ¿no? Pero claro, por eso es muy fácil, ¿no? Se sienta en una mesa, coge un ordenador y empieza todos los días a criticar 75 cosas distintas del gobierno, sin más alcance y sin más pretensión. Pero ¿y eso a dónde nos lleva? Nosotros somos un partido que quiere gobernar esta ciudad, que cree que tiene programas para que esta ciudad resuelva sus problemas, y eso nos compromete y nos obliga en el día a día que las cosas funcionen. Nosotros queremos que las cosas funcionen. Vamos a pasar por algunos temas ya. En concreto, en el tema de una de las cuestiones primordiales en esta ciudad, que es el tema del precio de los billetes del barco. El Gobierno del Partido Popular le prometió a ustedes en el mes de octubre que iba a hacer una comisión. Hace 2 meses el presidente Viva dijo que en el mes de mayo ya iba a reunir a los partidos políticos porque ya tenían un estudio hecho con fórmulas. ¿Ustedes esperan que al final esto lleve a un camino que sirva para bajar el precio, que al final ese es el objetivo de todo el mundo? Bueno, yo creo que sobre esta cuestión el señor Rivas también ha tirado la toalla, ¿no? Nosotros planteamos en su momento una naviera municipal. Hemos dicho en infinidad de ocasiones que si no hay una intervención pública directa por parte de la ciudad, esto no va a cambiar nunca. Nuestra idea, nuestra propuesta era esa naviera municipal. Es verdad, por ser justos en la valoración, que los informes que ha recabado el Gobierno ofrecen alguna duda, pero una duda pues, se puede explicar, ¿no? Es sencillo de explicar, que dicen que el Ayuntamiento puede que no sea competente porque el servicio, en gran parte, es decir, desde Ceuta a Algeciras, no está en territorio del Ayuntamiento, y el Ayuntamiento solo puede gestionar servicios en su territorio. Nosotros discrepamos de esta opinión porque pensamos que el servicio se presta en Ceuta y, por tanto, es suficiente para que con esa interpretación se considere legal. Pero, en cualquier caso, y admitiendo que ellos tengan más miedo a tomar la decisión, que no sean valientes, que no sean ambiciosos, nosotros también hemos propuesto una fórmula alternativa, y la de un contrato de prestación de servicios con una naviera que garantice unos precios unitarios para los ciudadanos y que, basándonos en razones de interés económico, turístico y de interés general para la población, esa naviera, con contrato público por el Ayuntamiento de Ceuta, garantice una frecuencia, unas rotaciones y unos precios. Tampoco eso sería una alternativa, no es nuestra fórmula ideal, pero nos bastaría, y el Gobierno no ha dado respuesta a este planteamiento nuestro, que encaja perfectamente en la legislación y que, a nuestro juicio, sería un cambio radical. Porque aquí lo que todo el mundo tiene que tener claro es que mientras no seamos capaces de romper el monopolio o el oligopolio, como se quiera definir, no hay nada que hacer, ¿no? Estamos secuestrados por las navieras y todo lo que sea salirnos de ahí es perder el tiempo. Bien, vámonos al otro lado de la ciudad, a la otra entrada, Marruecos. Desde hace un tiempo para acá tenemos visitas de ciudadanos marroquíes que vienen a comprar a Ceuta, que vienen a pasar un rato en Ceuta, algunos vienen, incluso pueden dormir alguna noche. Pero ¿cómo arreglamos el tema de esas famosas colas en Marruecos? ¿Cómo se arregla? ¿Negociando Ceuta directamente con la autoridad marroquí o realizándolo nuestro Gobierno nacional, señor Arosti? Bueno, esto no se debe resumir porque son muchas las cuestiones que entran en juego, ¿no? La política de fronteras, pero no solamente la política de fronteras, también hay una parte que corresponde a la gestión de las administraciones públicas locales, tanto local o nacional, las dos de Ceuta, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos reclamado, y esto es una reivindicación que nunca se quiere atender, que el Gobierno de España tiene que mantener en sus rondas de contacto con Marruecos un apartado dedicado a los problemas de Ceuta y, en concreto, a la frontera de Ceuta. Está bien colaborar en el tema inmigración, es necesario colaborar en la detección y prevención del terrorismo, pero también hay que resolver los problemas de esta ciudad. Y también ahí la política de fronteras debe estar de alguna manera concertada con Marruecos para que los ciudadanos, que para sus cosas van y vienen, lo pueden hacer en unas condiciones mínimas, ¿no? Esto parece que nunca tiene hueco, ¿no?, en las relaciones bilaterales. Segunda cuestión, también la delegación de Gobierno de nuestra ciudad tiene que mantener contactos permanentes, directos
y, a ser posible, lo más transparente que se pueda, con las autoridades de Marruecos para las cuestiones ya no tanto de definición, pero sí de gestión y de operativo diario, ¿no? Esto es una cuestión que también hay que empezar a resolver, ¿no? Y después aquí, en lo que ya es estrictamente nuestro problema, aquí está claro que hay un déficit tremendo de planificación y de recursos, ¿no? Yo creo que el Gobierno o no dimensiona o no prioriza suficientemente el problema de la frontera de Ceuta, ¿no? Nosotros hemos hecho infinidad de propuestas para desvincular la actividad de los polígonos de la propiamente fronteriza, para regular el tráfico, para dar a los flujos que van y vienen un cierto orden, pero no hay una política definida, ¿no? Aquí estamos en una situación de improvisación permanente en el que lo único que se pretende, la única finalidad de todo el trabajo de la Administración es evitar que haya titulares en los periódicos. Cuando se organiza algo ya, digamos, fuera de lo habitual, entonces rápidamente se toman decisiones, se improvisan, se aplican recursos. Cuando baja el tono del escándalo, vuelta a la normalidad, y la normalidad es un auténtico desastre. Esta frontera no está ni planificada, ni tiene los recursos humanos y materiales adecuados, ni tiene una idea clara de qué quiere hacer, ¿no? Por lo tanto, cambio radical desde arriba hasta abajo. Señor Aróstegui, Ceuta, que tiene entre 13 y 14.000 parados, ¿Ceuta puede asumir, aunque hubiera una reactivación económica, ese número de parados que tenemos? No, ni remotamente, ni remotamente. Las limitaciones de Ceuta en este sentido son muy claras. Ceuta tiene un problema político que de alguna manera condiciona cualquier modelo económico de futuro y limita las posibilidades, no solamente las, digamos, estrictamente económicas, que ya de por sí son importantes, pero por conocidas las voy a obviar, todas las que tienen que ver con la escasez de recursos, con la insularidad, con las comunicaciones, pero además de eso hay un problema político serio, y es que no hay que obviar que Marruecos es un país soberano, aliado de España, de la Unión Europea y de Marruecos, y que quiere quedarse con Ceuta y Melilla, y que por tanto boicotea y impide cualquier solución, planteamiento que suponga una reactivación de la economía de Ceuta y de Melilla. Esto es una losa que pesa enormemente, ¿no? Cualquier inversión que se plantee, cualquier actividad que pueda vislumbrarse como necesita un apoyo institucional y una inversión que hoy por hoy nadie quiere hacer, porque nadie quiere pelearse con Marruecos y nadie quiere que Marruecos de alguna manera pueda afear determinadas ofensas o determinadas, según su forma de entenderlo, agresiones, ¿no? Por tanto, esto es así. Y en estas condiciones, hablar de que Ceuta pueda a corto plazo generar, o mejor dicho, regenerar su tejido productivo para crear empleo, esto es sencillamente mentira. Esto no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Se pueden hacer cosas, y cosas que puedan ir poco a poco mejorando las posibilidades de empleo, generando algún empleo. Hay cosas que se deben hacer, más que se puedan, que se deban hacer, pero desde luego hablar a corto plazo de generar empleo suficiente como para que Ceuta tenga unos niveles medios, esto no es realista, no es cierto. ¿Y la ciudad, desde su punto de vista, qué puede hacer para mejorar esa situación? Nosotros, bueno, la ciudad puede hacer muchas cosas. Vamos a ver, de entrada, por orden de empleo, ¿no? Digamos, de posible empleo. La lucha contra el empleo clandestino. Esta es una cuestión que yo no entiendo muy bien por qué no se asume en esta ciudad, ¿no? Ceuta tiene 14.000 parados, pero exporta empleo a ambos lados, a Cádiz y a Marruecos. Cádiz, quiero decir, las provincias andaluzas, y Marruecos. Esto, en principio, carece por completo de sentido. Se hace con la tolerancia de todas las instituciones y sin que parezca que preocupa a nadie, ¿no? Entonces, ahí hay un filón
muy considerable de posible empleo para los ceutíes. Pero esto requiere un compromiso. Un compromiso quiere decir una actuación política decidida con instrumentos y con recursos adecuados y también, por qué no decirlo, un compromiso ciudadano de erradicar esta práctica. ¿Cuál es el problema? Que en la mayoría de los casos son todos los agentes que intervienen los beneficiados de esta situación, empezando por los propios clientes, por los propios ciudadanos, ¿no? Y entonces es difícil, cuando todo el mundo sale ganando, es difícil desmontar las cosas, como es el caso, ¿no? Pero esto sería una prioridad. Empleo clandestino fuera, y eso significaría aflorar el empleo, y esto sería muy positivo. Y después es muy importante fortalecer las estructuras que hay, que son pocas, pero además es que están muy desprotegidas y desatendidas, ¿no? Hay una falta yo diría que de planificación económica, ¿no? Yo creo, siempre lo planteo, en Ceuta hay mucho capital infra o mal utilizado, ¿no? Hay un capital que fluye de una manera desordenada al margen de las instituciones de los circuitos establecidos. Y yo creo que esto es así porque no se planifica, porque no hay un marco claro de qué se quiere hacer y cómo, y ese capital no se incorpora a los circuitos normalizados, ¿no? Esto también me parece un problema, ¿no? Porque hay cosas que se podrían hacer y no se hacen, ¿no? También hay cosas que ya desde la propia ciudad, el propio ayuntamiento debería poner en marcha. Y tienen relación con las actividades que existen y que pueden mejorar. Hablamos de comercio, de hostelería, de turismo. Todo esto está fuera de las prioridades políticas hoy por hoy, y esto es un problema, ¿no? Yo creo que se podría mejorar mucho el rendimiento de todas estas empresas si hubiera el apoyo necesario y también la planificación necesaria. En definitiva, yo creo que hay mucho por hacer, pero que hay poca predisposición, porque de alguna manera, de una forma u otra, yo creo que el PP aquí ha contagiado a todo el mundo, se ha echado el cierre, ¿no? Ceuta no tiene solución. Entonces, más vale que mantengamos lo que tenemos, el empleo público da para lo que da, y el resto ayudas sociales, y así poco a poco va pasando el tiempo y en espera nadie sabe de qué, pero este parece que es el modelo del Partido Popular hoy, agotado por completo. Ustedes, los últimos, antes de que empezara todo el tema de los planes de empleo, vinieron a decir que durante varios años habían estado esperando, habían instado a la ciudad a reunirse con ustedes para dar ustedes su versión de los planes de empleo, que pasaba el tiempo, pero por no fastidiar de alguna manera a los desempleados, ustedes han ido pasando el tiempo, bueno, vamos a ver el año que viene, pero que en esta ocasión ponían una barrera ya, una línea roja, y decían que cualquier empleo que por parte de los planes de empleo se pudiera estar ocupando de lo que es la parte estructural, que iban a ir a la inspección de trabajo o al juzgado. ¿Le han hecho caso definitivamente? ¿Les harán caso? Ninguno. Pero vamos, nosotros, exactamente igual que he dicho antes, que nosotros no queremos hacer nada que perjudique al interés de la ciudad. Esto es una cuestión que tenemos clara. Nada que perjudique a Ceuta va a salir de Caballas. Hemos tenido mucha paciencia, hemos visto muchas cosas mal hechas, pero nosotros también entendíamos y seguimos entendiendo que 12 millones de euros anuales es una cantidad muy importante como para ponerla en tela de juicio y para que en un momento determinado, y por hartazgo, por cansancio o por lo que fuera, el Gobierno la quite de en medio. Esto a nosotros nos preocupa y mucho, ¿no? Porque independientemente de que no estemos de acuerdo en cómo la gestiona el Partido Popular, sí nos parece que es una ayuda necesaria para la ciudad. Pero claro, la paciencia también tiene un límite, ¿no? Ya lo hemos explicado en multitud de ocasiones. Se lo hemos dicho al Gobierno de todas las maneras posibles, ¿no? A través de acuerdos plenarios, de interpelaciones, de contactos que mantenemos, que podemos mantener diariamente. Esto hay que darle un cambio, ¿no? El plan de empleo se está pervirtiendo de tal manera que ya no solamente no es un instrumento útil, sino que es nocivo. Perjudica a empresas privadas, perjudica la creación de empleo. Hay muchos puestos de trabajo de la propia administración pública que deberían salir a oferta pública de empleo para que los ciudadanos tuvieran opción a ocuparlos, y no lo hacen porque están
cada año ocupados por planes de empleo. Llega un momento en que hay que decir hasta aquí, ¿no? Nosotros creemos que ha llegado el momento de decir hasta aquí. Le hemos explicado al Gobierno cuáles son, a nuestro juicio, los criterios que hay que utilizar, cuáles son los límites que no se deben rebasar. Pero, bueno, aunque falta muy poco para que se sepa el resultado final de todo esto, los indicios apuntan a que no nos han hecho caso, repetirán los mismos errores y nosotros actuaremos en consecuencia. Claro. ¿Y actuar en consecuencia qué significa? ¿Ir al juzgado, a la inspección de trabajo, a dónde? Bueno, según cada una de las circunstancias requiere un tratamiento. A donde haya que ir a inspección iremos y donde haya que ir directamente al juzgado iremos al juzgado. Pero esta vez no va a haber marcha atrás. No. Y esto, ustedes cuando han detectado, a lo mejor, pues estamos hablando de 1.200 puestos de trabajo, lo que más o menos se ocupan, ¿cuáles de esos 1.200, en cuánto se puede calcular que se pervierte en realidad lo que es un plan de empleo? Yo creo que aproximadamente el 50%. Siempre es difícil este tipo de cálculos, pero nosotros pensamos que al menos el 50% de las plazas que ocupan personal de planes de empleo son puestos estructurales que debe cubrir la Administración Pública. Pero en esto tiene tanto culpa tanto la Administración Autonómica como la General del Estado, ¿no? Porque sí, también hay puestos, me refiero, sobre todo en los cursos de... Claro. Implica a las dos administraciones, evidentemente. Pasando a otro tema. Ustedes denunciaron en el juzgado la famosa cuestión del incendio de la Tortuga. Nosotros hemos llegado a publicar de que uno de los juzgados de nuestra ciudad se derivó el asunto al juzgado togado militar. ¿Han tenido ustedes noticias sobre ese tema? Ninguna. Denunciamos aquello, creo que recordar que fue en el mes de octubre, hablo de memoria. Sí, el incendio fue el 5 de octubre. En octubre, y a la semana siguiente presentamos la denuncia. Han transcurrido ya pues casi 7 meses y no hay noticia ninguna. Es verdad que los juzgados son lentos, tramitan las cosas con mucha lentitud, pero también parece que en el caso del Ministerio de Defensa siempre hay una especie como de, no sé si llamarlo miedo, o respeto, o algo que se vive en la ciudad que impide tratarlo como una administración normal y corriente, ¿no? Ahí hay un incendio enorme con un daño ecológico muy grande y hay que asumir responsabilidades, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Es que ni siquiera ha avanzado la investigación. El Ministerio de Defensa dijo vagamente que ellos contribuirían a la repoblación, ya no se supo nada más. Además, un hecho que a nosotros nos preocupa, que lo descubrimos después del incendio, porque vimos expedientes y encontramos que en aquella zona y por razones muy parecidas se han producido cerca de una veintena de incendios, ¿no? Quiero eso decir que la impunidad está ahí como un factor permanente siempre que el ejército está por medio, ¿no? A nosotros nos parece mal, sin tener nada en contra de los militares, que no lo tenemos, ni el Ministerio de Defensa, que tampoco. Lo que sí que está claro es que no deben tener una bula especial y deben asumir sus responsabilidades como cualquier otro ministerio. Si en lugar de prácticas de tiro hubiese sido algo relacionado con el Ministerio de Educación, hubiese ido unos estudiantes a acampar allí, estoy absolutamente seguro de que ya esto estaría saldado desde el punto de vista de las responsabilidades. Claro, como en prácticas de tiro, parece que ahí todo el mundo se encoge, ¿no? Señor Aróstiga, como usted dice de que habían estado revisando papeles y habían llegado a ver que en esa zona se han llegado a producir hasta más de 20 incendios por prácticas de tiro o cualquier circunstancia, ¿nunca se ha pedido responsabilidades? Nunca. Además esto también es una cosa que tampoco al menos yo no sabía, los campos de tiro están regulados, es decir, hay un reglamento que determina las condiciones en las que hay que hacer las prácticas de tiro y ese campo de tiro no reúne ninguno de los requisitos que establece el reglamento. Es más, no figura ni como campo de tiro, ¿no? Algo que tampoco entendemos por qué no se soluciona. Es decir, da un poco la impresión de que aquí el ejército anda como por su casa, sin tener que mirar mucho las leyes, y esto no parece serio, ¿no? Esto habría que darle la seriedad que tiene, sobre todo hablamos de medio ambiente. El Ministerio de Defensa tiene mucho que decir en esto porque ocupa parcelas muy amplias de la ciudad y debe funcionar de una manera diferente, ¿no? Respetando el medio ambiente, respetando las leyes, respetando las autoridades que tienen las competencias en gestionarlas y sobre todo respetando los intereses de la ciudad en la que están, ¿no?
Y otro tema en relación al Ministerio de Defensa, lo que no sueltan son los cuarteles, ¿no? Bueno, esto es una lucha de caballas. Nosotros llevamos una iniciativa legislativa para que se devolviera el suelo militar a la ciudadanía. Perdimos la votación, el Partido Popular dice que no, que la fórmula, dicen ellos, más rápida es mediante convenios, y la rapidez nos da que lo último recuperado fue el Brul, pagando 11 millones de euros por un terreno que es de la ciudad, y esto fue hace ya 8 años. Y yo creo que esto es una de las asignaturas pendientes de esta ciudad, ¿no? Una ciudad... ¿Pero es una asignatura pendiente o una batalla perdida? Bueno, yo digo asignatura pendiente porque yo espero que también cambie el Gobierno de la Nación, cambie las mayorías parlamentarias y podamos volver a insistir en que una ciudad en la que el 40% de su suelo aproximadamente está bajo el control del Ministerio de Defensa no puede ni crecer ni desarrollarse. Y es necesario delimitar con exactitud cuáles son las parcelas que están afectadas del uso defensivo, y esas, evidentemente, sin ninguna duda, respetarlas, pero el resto, el suelo ocioso y hoy absolutamente inútil, debe pasar a la ciudad de manera gratuita y de inmediato, ¿no? Yo quiero recordar, por si alguien no lo sabe, que esto se basa en una ley de la época de Aznar, en la que para que el Ministerio de Defensa pudiera obtener ingresos adicionales mediante la venta de sus parcelas, estableció un sistema que permite a la Gerencia de Infraestructuras del Ejército gestionar como si fuese un patrimonio inmobiliario sus... Esto puede ser discutible o no, pero claro, esto en ciudades como Salamanca o Madrid es una cuestión menor, residual, apenas alcanza el 1% del espacio público, pero es que aquí ocupa el 40%, aquí estrangula el desarrollo de la ciudad, por tanto el tratamiento no puede ser idéntico, ¿no? Aquí tiene que haber una ley de devolución del suelo a Ceuta y Melilla gratuita e inmediata, y a partir de ahí empezar a construir colegios, viviendas, equipamientos sociales. Mientras tanto estamos como estamos, ¿no? Ustedes denunciaron hace un par de plenos el tema de que estaba intentando de alguna manera gestionar la venta del edificio que queda pendiente en la Manzana del Rebellín. Ustedes habían presentado una alegación porque ustedes decían, vale, si nos parece muy bien que se venda, es lógico porque puede recuperar un poco de vida el centro, pero ustedes decían que la plusvalía se la lleve la ciudad. ¿Esa alegación que presentaron en el Pleno General, saben algo de ella? Bueno, sabemos, pero no está documentado, es decir, hasta ahora lo único es que después de aquella intervención en el Pleno, después de aquel debate, aquella discusión, fue además agria, y con motivo de la revisión del Plan General, el Gobierno nos dice que su idea es llegar a un convenio con la empresa para que revierta las plusvalías en la parte que corresponde y previos cálculos técnicos hechos al efecto, en metros cuadrados a la ciudad, la parte que le corresponda, y esto plasmarlo en un convenio que se aprobará y que posteriormente se trasladará al Plan General. Esta es la intención. Esta intención, nosotros en principio así, y repito, es un primer contacto, no conocemos los términos del convenio, no conocemos los cálculos sobre la equivalencia de valores, pero en principio como idea a nosotros no nos parece mal. Nosotros ni estamos en contra de que allí haya uso comercial, ni estamos en contra del cambio de planeamiento. Lo que estamos en contra es de la especulación y de los pelotazos. Lo dijimos en el Pleno, lo digo hoy, se lo hemos dicho al presidente en cuantas ocasiones ha sido menester. Nosotros no vamos a mirar para otro lado para que una empresa privada especule con bienes de todos los ceutíes y se enriquezca a costa de todos los ceutíes. Si se hacen las cosas bien, tendrán nuestro apoyo; si se hacen mal, tendrán nuestra denuncia. Al precio que se maneja el metro cuadrado en el centro, esa plusvalía para la ciudad, ¿cuánto podría suponer? Es que sobre esta es una cuestión que hay mucha discusión, por eso digo que todo esto hay que mirar después los números. Hay un informe en su día de que los solares todavía sin utilizar tienen un valor en torno a los entre 12 y 13 millones de euros. Lo único que hay sin utilizar es ese edificio ahora mismo, ¿no? Sí, entre 12 y 13 millones de euros. A mí me parece excesivo. Nosotros, en cualquier caso, porque, claro, los criterios de valoración influyen mucho en el resultado final. Nosotros, en principio, si se habla de compra, hablaríamos de precio de metro construido
rectificaciones de obra y a dividir. Si hay que hablar de equivalencia de valores, a precio de mercado, ya estamos en otra historia, ¿no? Nosotros, desde luego, creemos que el Ayuntamiento debe al menos quedarse con el 50% del valor de aquello, ¿no? Pero bueno, en principio digo todo esto con las cautelas de no conocer datos, ¿no? y criterios de los informes. Bueno, ¿y va a servir para algo el plan general que ahora, me parece que para el 12 o el 13 de mayo, ¿no? Me parece que va a pleno, ¿no? Para ver la alegación y seguir el procedimiento. Nosotros, el plan general, el Gobierno se empeña en el plan general como si el plan general fuera un fin en sí mismo. Pero claro, si el plan general no resuelve, porque no resuelve la ordenación de toda la zona portuaria, no resuelve, porque no puede, toda la zona militar, no resuelve los problemas de la antigua, donde está ahora CEPSA, donde está Dúcar, no resuelve el asunto de la manzana del Rebellín. Vamos restando y al final, ¿qué? Nosotros lo que planteamos, a nosotros nos parece que el plan general es importante que exista, pero para hacer un plan general en condiciones hay que resolver dudas políticas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a nosotros nos parece que una parte fundamental de la nueva ciudad sería la avenida Cañonero Dato. Nosotros llevamos una propuesta que se aprobó en el Pleno por unanimidad, pero como tantas otras no ha seguido su curso, que era toda la parte de Cañonero Dato se incorporara a la ciudad. Nosotros sabemos, pensamos por los cálculos que hay, por la forma en que el plan se está gestando, que ahí podrían ir edificios de hasta 8 plantas. Un centro donde puede haber prácticamente 1000 viviendas en el centro de la ciudad, con locales comerciales, es decir, hacer un nuevo centro, dejando lo que ahora es el centro, vamos a llamarlo así, la parte del centro histórico y un centro moderno, nuevo, eso cambia la fisonomía por completo de la ciudad. Esto determina y delimita otras actuaciones en zonas colindantes. Claro, todas estas cosas hay que tenerlas claras antes de empezar a planificar, a hacer el plan general. Por eso nosotros aquí parece que lo que se quiere hacer es un quiero y no puedo. Es decir, bueno, no soy capaz porque no tengo los elementos para poder resolver los grandes problemas urbanísticos que tengo en la ciudad, pero tengo interés en que haya un plan. Bueno, pues me olvido de los grandes retos y me limito a arreglar 4 cositas y hacemos un plan general. Pero para ese viaje no hacen falta alforjas, ¿no? Y aquí es lo que nosotros detectamos. El plan general nuestro es pobre. Y, entre otras cosas, todavía no conocemos algunas cuestiones. Esta vez sí lo intento explicar bien. El plan, el que nosotros votamos en contra, el que se va ahora a revisar, incurría en un error de planteamiento, ¿no? Y es que ellos dicen, primero, antes de ampliar las zonas urbanas, hay que resolver las grandes bolsas de Ceuta que no están gestionadas. Hay que procurar que todo eso que está de alguna manera hoy fuera de ordenación se incluya. Bueno, es una idea, pero claro, no contar con la realidad. Eso no se va a producir a corto plazo porque son todos problemas fundamentalmente de propiedad, no tanto de planificación como de propiedad, y por tanto se hace un planteamiento equivocado. La ciudad se encorseta, pero dentro no se tiene capacidad para crecer, con lo cual se está de alguna manera entrando en una contradicción. Y hay otra cuestión, que he dicho todas las grandes, dejamos para el final la última. Si no se resuelve el problema del Príncipe no estamos haciendo nada. El problema del Príncipe, esto hay que entenderlo. Cuando hablamos del Príncipe ya, el Príncipe es la Almadraba, Arcos Quebrados, Príncipe Felipe, Príncipe Alfonso, Loma Colmenar. Es que aquello ya es media ciudad, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista urbanístico eso tiene que estar definido. Y hay que saber que a ese plan hay que incorporar un plan de racionalización y regularización del Príncipe, en el que hay que contar obligatoriamente con la financiación o con las aportaciones de la economía privada. Es decir, nosotros pensamos que allí, a la gente que allí vive, hay que darle la opción a que sean propietarios de sus casas, que inviertan ellos mismos en sus viviendas, y eso significa también establecer con claridad qué se quiere hacer allí. ¿Por dónde van a ir las vías? ¿Qué equipamientos va a haber? ¿Qué infraestructura se tiene pensado?
y ver cómo se va a gestionar los desalojos que hay que hacer en aquellos sitios que tienen que, de alguna manera, realojarse en la misma barriada y con un plan. Todo esto, si no se hace, no tenemos un plan de generación urbana. Tenemos, sencillamente, un documento que está recauchutado, pero que no tiene ninguna capacidad de transformar la ciudad a corto y a medio plazo, con lo cual es un documento inútil. Señora Aróstegui, son prácticamente nos quedan 5 minutos de programa. Usted es miembro también del Consejo de Administración del Puerto. ¿El puerto de Ceuta está funcionando bien? El puerto de Ceuta funciona bien en algunas cosas y mal en otras. ¿En qué cosa funciona mal? Funciona mal desde mi punto de vista en que es un puerto que no tiene claro lo que quiere ser. Claro, si el puerto en la zona portuaria nos encontramos conviviendo una zona comercial, pero al mismo tiempo en la parte de atrás de los comercios hay talleres industriales. En la parte de enfrente te encuentras un parque, en la otra una cementera, un poco más allá los tanques de la Dúcar. ¿Qué quiere ser el puerto de Ceuta? ¿A qué se quiere dedicar? Este es el primer problema. Funciona bien en la actividad de pasajeros. Yo creo que hay un funcionamiento que se puede considerar correcto, pero hoy no tiene claro cómo quiere funcionar, ¿no? De hecho, el documento que determina los usos portuarios, que es un documento clave que se ha aprobado hace muy pocos meses, después de muchísimos años, pues lo que se ha hecho ha sido coger lo que había y trasladarlo al papel. Y los usos portuarios son los que son, sin más análisis, sin más proyección de futuro y sin más ambición, ¿no? Ese es el problema del puerto. Yo creo que el puerto de Ceuta debería definirse. ¿Problema que hay? Que no es imputable al puerto, es que es muy difícil también tomar decisiones de futuro en una ciudad como Ceuta, en la que todos son problemas políticos, entonces dice, voy a intentar poner una terminal de contenedores, a ver qué empresa de las 5 o 6 que manejan todo esto en el mercado dice, me pongo en Ceuta sabiendo que al día siguiente tiene una llamada telefónica del gobierno de Marruecos diciéndole tú qué estás haciendo, dónde te estás metiendo, sin entrar ya en cuestiones puramente competitivas, ¿no? O sea, Tánger es lo que es, Algeciras es lo que es y nosotros somos lo que somos. Esto no tiene solución. Entonces, claro, dentro de todas esas dificultades tampoco toda la culpa es. Pero dentro de esto, que es lo que yo digo siempre, que de acuerdo, es verdad, es muy difícil tener un plan claro de reactivación del puerto, pero algo sí se puede hacer. Y ese algo es lo que no se hace, ¿no? Y desde mi punto de vista sí se podría o se debería hacer. El puerto tiene que definirse dentro de la complejidad y la dificultad que tiene, ¿no? Bueno, prácticamente la última pregunta, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Van a conseguir en algún momento aburrir a Juan Luis Aróstegui? Que lleva una línea desde hace 35 años, 40 en política. ¿Aburrirme por qué? Yo no me aburro nunca. ¿No le van a conseguir aburrir nunca? No, yo no. Y que tire usted la toalla y diga, me voy a mi casa y ya no quiero saber más nada de la política. Yo no. A mí la política me parece necesaria y yo creo que todos los ciudadanos deberían estar siempre implicados en la política. Y bueno, mientras uno tenga posibilidad de hacer cosas y de plantear cosas y de luchar por aquello que cree que es bueno, pues lo haré. ¿Pero esta ciudad tiene futuro? Habría que definir qué es futuro. Claro, el futuro siempre existe, siempre pasan cosas, ¿no? Pero esta ciudad está en una encrucijada muy difícil y yo creo que el problema es que no estamos sabiendo estar a la altura de las circunstancias. Bueno, señor Aróstegui, muchas gracias por haber estado en La Voz del Faro y a ustedes hasta una nueva edición el jueves que tendremos el debate. Muchas gracias. El Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.